Carlos Raimundi. Carlitos, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, como siempre. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Muy bien. Hoy he leído la negra Arancibia no lo encuentra. He leído un importante e interesantísimo trabajo respecto de la posible necesidad de la reforma de la Constitución Nacional en la que intervenís vos. Sí, no me equivoco, ¿no? Sí, fue una cosa que en página 12, digo. Salió hoy, sí, en página 12, sí. Una especie de columna de debate. Sí. Salió otra columna de opinión sobre el mismo tema de Mario Porto, que es un compañero diputado que fue director de escuelas, director de educación de aquí de la provincia de Buenos Aires. Soy diputado nacional por el Frente para la Victoria. Sí, me parece interesante que lo amplifiquemos por radio, de tu opinión, porque es un tema de agenda que se va a poner interesante a medida que avance el tiempo. Sí, porque estamos viviendo, como venimos señalándolo en todas nuestras intervenciones, un tiempo político muy particular, con una agenda muy audaz, muy atrevida, digamos, en términos tradicionales, y con la aparición de nuevos derechos, con la aparición de nuevos sujetos políticos. Por lo tanto, cuando uno tiene una agenda nueva que hace un corte con la historia reciente, nuevos derechos que deben consolidarse, nuevos sujetos políticos que se van incorporando a la vida democrática, al debate, a la decisión, seguramente eso va a llevar a la creación de una nueva fuerza política que exprese este momento histórico, como ha pasado en otros momentos de corte, y probablemente también lleve a una nueva constitución. ¿Para qué? Para que se consoliden jurídicamente medidas de gobierno que han sido convertidas en ley, pero que necesitan adquirir un rango superior, justamente para que esos derechos se consoliden y no puedan ser modificados por una nueva ley en el caso de que cambiara el gobierno. Vos sabés que precisamente cuando leí esta mañana, y ahora que te escucho con más razón, me acordaba de aquel discurso de la presidenta, de Cristina Fernández, cuando ella llamaba a institucionalizar los cambios profundos que está produciendo el modelo inaugurado en el 2003. Y esto debe tener que ver con este planteo, ¿no? Para mí es exactamente eso. Claro. Cuando yo la escuché el 1 de marzo, en ocasión de abrirse las sesiones ordinarias del Congreso, ella dijo: nosotros hemos hecho una especie de revolución, palabras más, palabras menos, una especie de revolución de hecho, pero ahora falta consolidarla en el derecho, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la unificación de los códigos civil y comercial y este proyecto de código penal, que ahora está en manos de una comisión armada a iniciativas de la Presidenta y conducida por el doctor Zaffaroni, me parece que van en la misma dirección. Y cuando yo escuché justamente eso, lo primero que me vino a la mente, creo que se lo comenté al oído en el momento que lo estaba escuchando a mi compañero de bancada, Gastón Arispe, que se sienta al lado mío en la Cámara, le dije: esto tiene nombre y apellido, se llama reforma constitucional. Claro, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo creo es que hay gente que se opone, digamos, poniendo como excusa el tema de la reelección. Y yo no le tengo miedo a discutir el tema de la reelección. Lo que sí creo es que una reforma constitucional no debe poner por delante la reelección. La reelección debería ser, en última instancia, la consecuencia de un nuevo proceso político, novedoso, innovador, casi diría revolucionario en términos de la Presidenta. Entonces, si de todas esos nuevos derechos y esa consolidación de esa etapa surge como consecuencia que el pueblo legitima un mandato más de la Presidenta, yo no le tengo ningún temor a eso. Lo que digo es que lo que no se puede hacer es una reforma poniendo como eje la cuestión de la reelección. La reelección no debe ser la causa de la reforma, sino la consecuencia
de un proceso político de mucha legitimidad. Sí, porque lo importante de esto es que cuando hay elecciones legislativas, por ejemplo, siempre hay de parte del pueblo como un acicate en cuanto a los votos que se les da a un candidato para presidente. Es como que, bueno, te voy a poner una nota más baja para que no te la creas. Uh-huh. Y creo que en esta elección legislativa, si hay que profundizar el modelo, pues hay que pensar muy bien el voto, porque hay que seguir con mayoría para seguir precisamente agudizando todos los cambios y sobre todo llegar a esta reforma a la que te referís, Carlos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. A eso yo lo único que podría agregar es que la última experiencia de elección de medio término perdida por el Poder Ejecutivo, que fue la de 2009, sí, le siguió un momento horrendo del Congreso de la Nación, que fue la conformación del Grupo A. Claro. Un proceso muy destructivo. Y a la inactividad. Constituyente para el gobierno, uh-huh, de muchísima pobreza en términos de la actividad legislativa, parlamentaria, de parálisis del Parlamento. Así que yo creo que eso también va a haber que recordarlo, uh-huh, al momento de determinar los motivos del voto de la próxima elección de medio término, ¿no? Ahora, fíjate que a raíz de la intervención de Miriam, estamos derivando a una cosa central, que es precisamente la legislativa del 2013, y vos hacías referencia a desde dónde o dónde poner, en qué plano poner el tema de la reelección en una eventual reforma constitucional. Pero quien pone en la agenda como tema central el tema de la reelección no es el bloque del Frente para la Victoria, no es el oficialismo y sus aliados, sino precisamente la oposición, y sobre todo la oposición mediática, ¿no? Sí, la que último lo va a poner eso, sí, va a ser la propia presidenta. Claro. Yo creo que lo que la presidenta va a poner en agenda es que nosotros, por ejemplo, la utilidad pública del sistema de medios audiovisuales hay que consagrarla como derecho constitucional. Uh-huh. La propiedad nacional de los medios, de los recursos naturales y el autoabastecimiento y la soberanía energética hay que plasmarla como derecho constitucional. Uh-huh. El derecho a prestaciones universales en el caso de que no se obtenga el mínimo de un trabajo formal, hay que ponerlo como derecho constitucional, de tal manera que después sea muchísimo más difícil revertirlo, digamos, ¿no? Ustedes fíjense, creo que lo hemos hablado en otros momentos, pero esto pasó con la Constitución del año 49, por ejemplo, que después fue borrada por una decisión del gobierno de facto, claro, no por un pronunciamiento popular. En la elección popular para confirmar el pedido de reforma constitucional de 1957, hecho bajo una dictadura, ganaron los votos en blanco. Uh-huh. La primera minoría fue de los votos en blanco por la proscripción que tenía el Partido Justicialista, pero termino diciéndoles que el país vivió tremendas horas después de ese momento, porque vivió un golpe de Estado, proscripciones, fusilamientos, el bombardeo a la Plaza de Mayo, la resistencia, hasta llegar al genocidio de los años 70. Ahora, lo que no se pudo borrar, es decir, se intentó borrar a la fuerza política, pero lo que no se pudo borrar fue el derecho, de tal modo que lo que no se pudo sacar el aguinaldo, por ejemplo. Claro. Ni las vacaciones pagas, ni cierta legislación social que no se agotó en una medida del gobierno peronista, del primer peronismo, sino que se convirtió en un derecho internalizado por el conjunto del pueblo argentino. Así que la propia Constitución del año 57, no obstante estar teñida de legitimidad de origen por haber sido bajo un gobierno de facto, tuvo que poner el artículo 14 bis, reconociendo, aunque sea en un listado, digamos, en una mera enumeración, pero reconociendo la jerarquía constitucional de los derechos sociales. Carlos, buenas tardes. Justo le estaba por preguntar algo sobre la Constitución del 49. ¿Qué hay
en la Constitución del 49 que se podría plantear ahora en una posible reforma, o ya ha quedado esa Constitución también algo vieja? No, al contrario, yo creo que la Constitución que nosotros tenemos hoy en vigencia es más vieja que la del 49, en términos conceptuales. Por esa retrotraída, digamos. Porque ahí lo que hay es, digamos, hay una diferencia muy importante entre una Constitución liberal y una Constitución social, que tiene que ver con el espíritu de los derechos que se consagran, ¿no? El sujeto de los derechos de una Constitución social es un colectivo social, no es solamente la persona. Yo no digo que haya que reemplazar los derechos individuales por los derechos sociales. Lo que hay que hacer es completar los derechos individuales con los derechos sociales. Y entre otros, la función social de la propiedad, por ejemplo, ¿no? ¿no? Sí, para el liberalismo... Sí, fíjense lo que acaba de hacer el gobierno español, que es hacer un ajuste fenomenal en términos de adelantos sociales y utilizar ese dinero para salvar a Bankia. Eso vendría a ser la antítesis de la función social de la propiedad. Es decir, en lugar de ponerle límites a la propiedad privada en función del interés social, limita los derechos sociales para poder atender a la situación de un banco privado. Sí, pero además, una de las cosas que indica que la Constitución del 49 nos está esperando en el futuro, sería diciéndolo así, es que para el derecho liberal o neoliberal hay dos tipos de propiedades solamente, la privada y la estatal, y está demostrado, la sociedad ha demostrado, ha creado inclusive distintos tipos de propiedades que no tienen todavía reconocimiento constitucional. Bueno, yo creo que hay muchas instituciones de la denominada economía social, que tiene que ver con el desarrollo local, con el presupuesto participativo, con los microcréditos, con el comercio justo, con las empresas recuperadas, con las cooperativas de trabajo, con una ley de quiebras que tiene que favorecer el empleo y no el desguace, para que el que quede bien es el dueño que la fundió y queden en la calle los trabajadores. Hay muchas de estas cosas que hay que contemplar. Hay que... Lo que sí es cierto, que ustedes fíjense qué cosa, ¿no? Que lo dijo también la presidenta en aquel discurso del 1 de marzo, ustedes lo recordarán porque son muy atentos analistas políticos también. Ella en un momento, no recuerdo a qué legislador se refirió, cuando recordó a Arturo Sampay, y aquella vieja polémica que, porque la Constitución del año 49 no contemplaba el derecho de huelga. Y no lo contemplaba, y dicen, creo que con acierto, que eso costó un enojo muy fuerte entre Perón y Sampay en su momento, porque Sampay Sampay era partidario de incluir el derecho de huelga. Lo que pasa es que en aquel momento había una concepción del enemigo tan fuerte, ¿no? Poniendo al imperialismo y la oligarquía nativa, el imperialismo internacional y la oligarquía nativa de la vereda de enfrente, que se consagró a la doctrina justicialista no como una doctrina partidaria, sino como la doctrina de la nación frente a la antinación. Entonces, como todos los trabajadores se sentían parte de ese movimiento, y el movimiento sentía que todos los trabajadores formaban parte de él, y había una proximidad muy grande entre la idea de partido político y Estado, ¿no? Entonces ahí no se contempla el derecho de huelga, porque el razonamiento que se hacía es que los trabajadores no le podían hacer huelga al régimen que los había incorporado como sujeto político. Que era como hacerse huelga a sí mismos. Claro, entonces eso, por ejemplo, sí creo que merece una rediscusión, un análisis a la luz de una nueva situación, pero me parece que, miren, esto lo dice José Pablo Feynman, hay muchas cosas en que la presidenta y el expresidente también las han combatido de una manera mucho más republicana, si ustedes quieren. Esto no va en detrimento de aquella época, Digo, en aquella época se utilizaban las herramientas de la época,
Pero en esta época, la presidenta dio una pelea contra Clarín, que vendría a ser el diario La Prensa de aquel momento, claro, sin cerrarlo. Claro. La dio en la calle, la dio en términos políticos, ¿no? Y dio una pelea por la resolución 125 contra la mesa de enlace, contra la sociedad rural, sin atacar en ningún otro campo que no fuera el de las ideas y el debate público y político del tema, ¿no? Y creo que el tema del derecho de huelga también merece una reinterpretación en esta nueva etapa que tiene tantos puntos de común con aquella y que sin embargo tiene algunos puntos que la diferencian. Muy bien, Carlitos, gracias como todos los lunes, clarísimo. No, por favor, al contrario, un abrazo grande. Un gran abrazo. Chao, igualmente. Carlos Raimundi, nuestro analista de política nacional, diputado nacional por Nuevo Encuentro.